Bueno, buenas noches. Quería que primero oremos, ¿sí? Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias por este momento. Espíritu Santo, gracias porque sos vos el que nos lleva más profundo. Señor, gracias porque tu Espíritu mora, habita en nosotros. Señor, somos tu templo. Señor, y eres tú el que nos lleva y nos guía a toda verdad y nos llevas a conocer la voluntad de Abba Padre. Señor, queremos darte gracias en esta hora y honrar tu palabra, Señor, honrar tu plan, honrar tu corazón, honrar aún tus afectos, Señor, que son tan grandes que no podemos entender, Señor. Y realmente es como te decía el salmista, Señor, de que ¿quién es el hombre para que tú pongas tus ojos sobre él? ¿Quién es el hombre, Señor? Somos realmente polvo, pero dice tu palabra que somos esa vasija de barro, Señor, pero con un tesoro, Señor, y realmente queremos darte gracias por el privilegio de ser tu habitación, ser tu casa. Señor, gracias por tu Espíritu. Señor, y llévanos más profundo en esta hora. Espíritu Santo, quiero rogarte, unge nuestros ojos con colirio. Danos ese espíritu de sabiduría y revelación para conocerte, para enamorarnos de ti, para entender tu corazón, Señor, para entender tus afectos hacia nosotros. ¿Cuál es tu corazón hacia nosotros? Señor, gracias por amarnos como tú nos amas. Y gracias por tu cuerpo, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú estás edificando, y estás preparando, y estás levantando, Señor, estás despertando a esa novia apasionada, Señor, esa novia llena de celo por tu regreso, Señor, que va a clamar, Señor, y clama desde hoy, Señor, Maranata, Jesús. Queremos que vengas. Señor, sigue trayendo entendimiento de este clamor en nuestras vidas, papá. En tu hermoso nombre, amén. Bueno, y quería compartirles el pacto de Dios, ¿sí? Desarrollado en 4 partes. ¿Sí? Cómo Dios desarrolló la promesa que le dio a Adán y Eva en Génesis 3:15, ¿sí? De que él iba a venir de la simiente de esta mujer, iba a venir un hijo varón, ¿sí? A traer libertad, ¿sí? A aplastarle la cabeza, ¿sí? Y a quitarle la influencia a Satanás, ¿sí? El dominio, ¿sí? De la tierra y aún sobre su vida. Así que vamos a ir a Génesis 12, que es el primer pacto que Dios hace, ¿sí? Con el hombre. Y para que podamos simplificarlo, en realidad esta parte del pacto es una pregunta, ¿sí? Es el por qué. ¿Por qué Dios hace pacto con la humanidad? ¿Sí? ¿Por qué Dios quiere estar con el hombre? Y conocemos esta promesa, la conocemos, la hemos leído muchas veces, sí, pero tiene mucho sentido cuando nos damos cuenta que es algo principal, ¿sí? Para entender el desarrollo del plan de Dios, ¿sí? Hacia la humanidad. El plan de Él regresar a la tierra, ¿sí? Y vamos a leer en el 1 que dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá Dios le está diciendo a este Abraham, un hombre que estaba en Ur de los Caldeos, que dejara esa nación porque él lo iba a llevar a un lugar donde él iba a partir de esa nación, iba a traer bendición a todas las naciones, ¿sí? Y conocemos que es la nación de Israel, pero ¿saben qué? A mí me impacta poder ver unos capítulos antes de esta promesa, ¿sí? Me impacta porque puedo ver, es como ponerle una lupa un poco más al corazón de Dios, ¿sí? La intención de Dios, el corazón de Dios, los afectos de Dios. Y me gustaría que me acompañen, ¿no? No lo vamos a leer, pero más o menos para ponerlos al corriente, ¿sí? Sabemos que este Noé fue el hombre justo en medio de la generación perversa y que Dios preserva a este hombre en el arca junto con su familia, ¿no?
Y me encanta ver esto que, bueno, conocemos la historia, ¿no? De que él, después de salir del arca, ¿sí? Después del diluvio, él planta una viña, se emborracha, tiene sus 3 hijos y uno de ellos mira y vio su desnudez y no lo honró porque no lo cubrió. Y vemos que 2 de sus hijos sí lo hicieron y dentro de estos es Sem, ¿se acuerda Sem? Y Noé trae una bendición a Sem y una maldición a Cam, que Cam es el padre de Canaán y Sem el padre de los semitas, ¿no? Y vemos que le dice que, básicamente le dice esto, Dios va a levantar ¿sí? a este Sem, a este pueblo, y iba a gobernar sobre su hermano, ¿sí? Sobre sus hermanos. ¿Sí? Pero vemos un poco más adelante, y esto lo podemos ver en Génesis 10, no lo vamos a leer, pero sí lo pueden anotar para ir viéndolo. ¿Sí? Pero de acá en Génesis 10 podemos ver cómo esto no se llevó a cabo. ¿Sí? Este Sem terminó siguiendo a su hermano Cam y no estaba gobernando, no estaba en el lugar que Dios quería que esté, ¿sí? No estaba gobernando sobre su hermano, no estaba, por así decirlo, en el propósito y en el llamado que Dios le había dado, ¿sí? La promesa que Dios le había dado de que Sem iba a gobernar sobre Can y Jafet, ¿sí? Y vemos en el 10 que este Cam tiene un hijo llamado Nimrod, ¿sí? Que es el padre de Babel, o sea, es el que funda Babel, funda en la tierra de Sinar, que sería Babilonia, así que es Irak, ¿sí? Este es un hombre valiente, dice en el versículo, en el 10:8 dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fueron cabeceras de su reino Babel, Erec, bueno, y da unos nombres más, ¿sí? Y más adelante dice, en las ciudades de Sinar, que esto es Babilonia, ¿sí? Y bueno, podemos ver en el capítulo 11, ¿sí? Que este es el que construye esta torre de Babel, ¿sí? Que se quiso hacer un renombre. Podemos ver, a veces parece un poco inocente esta historia, porque parece, bueno, hicieron una torre, ¿qué está de mala? Querían tener una torre, pero en realidad el corazón era malo, había un mal corazón en hacer esa torre, porque ellos querían ser como Dios, ellos querían tener un renombre, pero sin Dios, ¿sí? Y me encanta ver este contraste entre el capítulo 11, ¿sí? Entre el capítulo 11 y el capítulo 12, ¿sí? Preste atención, mi hermana. Entre el capítulo 11 y el capítulo 12, ¿sí? Y podemos ver que Nimrod quiere hacerse un renombre, pero vemos en el capítulo 12 que Dios quiere darle un renombre, pero no en las fuerzas de un hombre, sino Él le quiere dar un renombre, ¿sí? A este Abraham. Entonces vemos el contraste del capítulo 11 con el 12. Este Nimrod queriendo hacerse un renombre y Dios en el capítulo 12 dándole un renombre a este varón elegido, ¿sí? Y podemos ver que al finalizar el capítulo 11 viene este Taré, ¿sí? Que es el padre de Abraham. Taré es el padre de Abraham, ¿sí? Y ellos estaban en Ur de los Caldeos, que si vemos en el mapa, Ur de los Caldeos está ahí nomás, está en el mismo Sinar, ¿sí? En Babilonia, en Irak, ¿sí? Y podemos ver que mientras que Dios había llamado a Sem a gobernar sobre su hermano, vemos que este Sem siguió a su hermano, ¿sí? Entonces, me gusta poder ver esto, ¿sí? Porque ahora entendemos por qué en el capítulo 12, Dios cuando le da la promesa le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Dios lo estaba invitando a este hombre a salir de su tierra, ¿sí? Al lugar donde sus antepasados habían estado y no tenían que estar, en Babilonia, ¿sí? Y por así decirlo, hoy puede tener algo práctico en nosotros, de hecho Romy lo compartió hace un tiempo, que Dios nos invita a salir de hecho lo ha hecho con nosotros y nos sigue invitando, ¿sí? Salgamos de ese Babel, de esa Babilonia, de ese sistema donde
no solamente lo que hace el hombre del mundo, sino nosotros como muchas veces cristianos estamos en esa independencia, ajenos de Dios, ¿sí? En esa independencia y muchas veces en indiferencia del corazón de Dios y de la voluntad de Dios, ¿sí? Y Dios nos invita a salir de esa Babilonia, ¿sí? De buscar nuestro propio renombre y dejar que Él, ¿sí? De hecho, Él nos llama, Él nos escoge como a este Abraham, ¿sí? Y este llamado para mí hoy tiene mucho sentido. Sal de tu tierra y de tu parentela, porque Dios lo quería traer a su origen y a su destino, ¿sí? Este Sem había sido llamado para gobernar y no estaba gobernando, ¿sí? Estaba siendo gobernado, no estaba en un lugar de influencia, estaba siendo influenciado por esta Babel, ¿sí? Porque él estaba viviendo en este lugar de donde estaba Babel, ¿sí? Y vemos que Dios en su gracia, y esto me maravilla porque puedo ver cómo Dios, aunque este Sem, que sería este Abraham, que es del linaje de Sem, ¿sí? Él no estaba en el lugar que Dios le había prometido que tenía que estar, aún así Dios lo trae a ese lugar, en su fidelidad, ¿sí? Este Abraham es como que, yo creo que él sabía que Dios le había dado por medio de Noé una promesa de que él tenía que gobernar sobre sus hermanos. Y él estaba en otro lugar incorrecto, ¿no? Pero vemos la misericordia de Dios de traerlo a ese plan original otra vez. Vos, Abraham, estás para gobernar. Y por eso te quiero sacar de ese Babel, te quiero sacar de ese gobierno, de eso que te está influenciando, te quiero sacar de ese lugar que yo no te llamé a que estés. Así que yo no te creé para que estés, yo te dije que ibas a gobernar. ¿Sí? Así que Dios lo trae de nuevo a un lugar de gobierno que es este Canaán, ¿sí? Por eso lo llama a Canaán. Muy bien, le da la promesa de este hijo. Y con esta promesa Dios lo que quiere decir es que quiero volver a estar con ustedes. Yo quiero habitar con la tierra. Esa promesa que di en Génesis 3:15 no quedó en la nada, ¿sí? Por más que muchos no me buscaron, por más que las generaciones llegaron al pecado, su pecado llegó al colmo, porque aún qué rápido, ¿no? Que después de que Noé, eso me impacta, después de que Noé salió del arca, pasaron más o menos 1000 años y ya otra vez estaban todos juntos en Babel, poniéndose de acuerdo en contra de Dios, queriéndose independizar de Dios y buscando un renombre sin Dios. Y qué rápido la maldad del hombre. Eso nos habla de la condición del hombre, de que nuestro corazón es así, nuestra carne caída es así, quiere estar lejos de Dios, ¿sí? Y Dios nos compra tiempo. Cuando envía en Babel, nos da envía diferentes lenguas, ¿sí? Y nos compra tiempo para que el hombre no esté de acuerdo en contra de Dios, ¿sí? Y eso es hermoso porque eso nos habla de Dios no dándose por vencido, Dios otra vez insistiendo, aunque el hombre lo rechaza, Dios otra vez insistiendo, ¿sí? Buscando el corazón del hombre. Y eso a mí me impacta porque Él buscaba nuestro corazón. Él buscó y va a seguir buscando. Y de hecho, aún en los últimos tiempos, puedo ver esos juicios, Él buscando el sí de las personas. Él buscando voluntariamente el hombre diciendo, sí, Dios te necesito, sí, reconozco que sos mi Salvador, que sos el único que podés hacer algo. Reconozco que no hay nada fuera de vos, que no hay otro Dios como vos, ¿sí? Y es lo que Él va a lograr a través de todo ese disturbio que Él va a traer, a través de todo el caos. Él va a venir, como dice su palabra, como el deseado de las naciones, ¿sí? Y me encanta cómo Él va desarrollando su plan para que eso suceda, ¿sí? Entonces, podemos ver la fidelidad de Dios, que de este hombre no estaba en el lugar que tenía que estar y Dios lo llama otra vez, lo invita. Si lo saca de su tierra y su parentela para llevarlo otra vez a su origen y a su destino. ¿Sí? Y le da este hijo, que vamos a leer el 15, ¿sí? En Génesis 15, que esta es la promesa que Dios le da de que le va a dar un hijo, ¿sí? Esto es para concretar esta promesa de que su simiente iba a venir un hijo, ¿sí? Iba a bendecir a todas las naciones. Entonces leemos esta historia que saben que yo no la entendía sinceramente, pero gracias a Dios que nos las está enseñando. Y vamos a empezar a leer. En el versículo 6, ¿sí? Para que no leamos todo tanto, va a ser demasiado, sino. Dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jehová le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Si le estaba hablando de Canaán.
Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Jehová le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. Y en el versículo 12, ¿sí? Este versículo es clave, dice, a la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. En otra versión dice que cayó un gran sueño, ¿sí? Sobre él, en el versículo 12. Entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Me encanta porque Dios ya le está dando todo, ¿no? Lo que iba a pasar. Sabemos que Dios encontró en Abraham un amigo y le estaba contando todo lo que le iba a pasar a su generación, pero que los iba a volver a traer, ¿sí? Que él iba a cumplir su promesa. ¿Sí? Entonces en el 14 dice, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. En el 16 dice, y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, todos los eos, ¿no? Y vemos que Dios le promete, ¿sí? Que esa tierra va a ser para ellos, ¿sí? Pero lo que siempre me llamó la atención y sinceramente lo leía y no entendía por qué. ¿Por qué, oh casualidad, en el momento que tenía que hacer un pacto Dios con el hombre, ¿sí? Con este Abraham, que era su amigo y le había dicho que sí a Dios, ¿sí? Que le creía y le fue contado por justicia? Pero dice que le cayó un gran sueño, dice en otra versión, cayó un gran sopor, se hizo de repente todo oscuro, ¿sí? Y dice que pasó Dios por entre los animales, ¿no? Que él había dicho que tenía que cortar para que ese pacto se cumpliera. Y ese pacto, si podemos entender, es de a dos. Un pacto es de 2 personas, ¿no es cierto? Es entre 2. Y era entre Dios y Abraham, ¿sí? Y lo más loco de todo es que este Abraham, oh casualidad, se duerme. Tiene un sueño profundo en medio de ese pacto. Y me encanta porque esto nos habla del compromiso de Dios con nosotros, con la humanidad, ¿sí? Porque Dios sabía, ¿sí? Aún desde antemano, Él sabía que la mujer iba a comer de ese árbol. Dios sabía que Abraham lo amaba mucho, pero que era un hombre de carne y hueso y era débil. Sabía que le iba a creer, sabía que, por eso le fue contado por justicia, porque sabía que él iba a creer, pero aún así sabía que él portaba una simiente, su esposa Sara portaba una simiente del cual iba a venir la bendición para todas las naciones, la redención de la tierra, de la humanidad, ¿sí? Y para que ese plan se cumpliera, no podía fallar el hombre no podía fallar, ¿sí? Y Dios sabía que íbamos a fallar. Entonces Él hizo su parte, y hizo la parte también de Abraham. Por eso Abraham no pudo hacer su parte. Él se durmió. O casualidad dijo, tengo un sueño, viene Dios, qué importante, pero estoy haciendo un pacto, pero bueno, un sueño tremendo. Y cayó dormido, ¿sí? Porque él no iba a poder cumplirlo y Dios lo sabe. Y lo más hermoso de todo es que el hombre no se lleva la gloria en esto, ¿sí? Esto nos habla aún la figura de lo que iba a hacer Jesús, de que la salvación viene por el Hijo de Dios, Dios hecho carne, no el hombre. Un hombre no puede hacerlo, ¿sí? El hombre no puede salvarse. Y eso es lo que Dios nos quiso enseñar, ¿sí? A través de esta historia, ¿sí? Y la segunda parte de este pacto, ¿sí? Acordémonos de Génesis 3:15, de que tenía que venir un hombre, ¿sí? Un hijo de hombre. Fue a través
de la ley que trajo con Moisés, ¿sí? Y el problema con el orgullo del hombre es que no entendemos la gravedad del pecado que tenemos. Es un gran problema, ¿sí? Por eso no amamos mucho a Dios, porque no entendemos lo mucho que Él nos perdonó, ¿sí? Por eso Dios tuvo que traer la ley con Moisés, ¿sí? Y esto lo tenemos vemos Éxodo 19 y Éxodo 20, ¿sí? Éxodo 19, Él se casa en el Sinaí con Israel, ¿sí? Hace ese compromiso y le dice, yo voy a ser tu Dios, si guardás estos mandamientos, estos estatutos que yo te voy a dar, yo voy a ser tu Dios y vos vas a ser mi pueblo, ¿sí? Y Él se entrega completamente, ¿sí? Sabemos que a través de la historia podemos ver cuando aún Él los saca de Egipto, cómo Dios como esposo estuvo acortejando y mostrándoles que Él iba a ser su proveedor, ¿sí? Aún en medio del desierto, cuando tuvo que proveer ese maná, ¿sí? Y darle esa carne de codorniz, ¿sí? Él les mostró, yo soy su proveedor, si no necesitan nada. Cuando les dio esa agua que brotaba en la roca, ¿sí? Él les dijo, yo soy su proveedor, yo soy su esposo, o sea, fuera de mí no necesitan nada, no hay nada más que puedan necesitar. Y yo me entrego, aún me hago vulnerable a ustedes cuando aún sé que me van a fallar, pero aún así les entrego mi corazón, les entrego mi amor, estoy entregadísimo, ¿no? Por así decirlo. Y Él se casa en Éxodo 19 y en el 20 les da los mandamientos, ¿no es cierto? Y a veces es como que, los mandamientos, es que Dios espera que seamos demasiado. Pero a veces no entendemos, ¿sí? Nuestro orgullo de hombres nos hace creer que estamos bien delante de Dios, ¿sí? Y por eso muchas veces no valoramos el sacrificio de la cruz de Cristo. No lo valoramos porque no entendemos qué tan pecadores somos, qué tan lejos caímos de Dios, ¿sí? Qué tan lejos Dios está, que Él sigue siendo el mismo santo, 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 el Dios todopoderoso, el que aún, como dice Salmos 97, que Él está rodeado de tinieblas, ¿sí? Que el único que nos los puede revelar es el Espíritu Santo, porque Él es el Dios todopoderoso, el Creador, ¿sí? Y su gloria nos devastaría, ¿sí? Porque somos pecadores. Y aún dice su palabra que Él ama la justicia, Él ama la verdad y aborrece la iniquidad, ¿sí? La aborrece y en nosotros está esa iniquidad, en el hombre, mejor dicho, en el hombre está la iniquidad, ¿sí? Entonces Él no podía estar cerca, su deseo era estar cerca de nosotros, pero no podía estar con nosotros. Entonces vemos, entonces Él tuvo que traer la ley, ¿sí? La ley. Y no era que la ley para condenarnos y juzgarnos, sino para hacernos ver la condición en la que estamos. Cuán pecadores somos y cuán santo es Él, cuán bello es Él. Porque aún esto nos muestra la belleza de Dios, ¿sí? Lo santo, lo puro que es Él. Cuando Él dijo, no matarás, y el hombre se enteró que tenía pecado cuando tuvo deseos de matar, porque era su carne, no quería hacerlo tal vez, pero su deseo lo llevaba, su carne caída, el pecado que moraba en él, lo llevaba a actuar de esa manera. Tal vez quería agradar a Dios y no podía agradarlo porque tenía malos pensamientos, ¿sí? Había codicia, envidia, había hurto en su corazón y cosas así, ¿sí? Que separaban y hacían una distancia. Y yo creo que en este tiempo Dios que nos dé aún el entendimiento de cuán santo es Él, ¿sí? Pero no para decir no me acerco a Dios, sino entender, gracias papá por tu sangre, gracias por enviar a Jesús, gracias por esa sangre que hoy nos hace estar delante tuyo, porque a veces es como que como para nosotros es gratis, pensamos que a nadie le costó y a Cristo le costó su vida, le costó despojarse de todo, ¿sí? Le costó aún su sufrimiento, ¿sí? Su sufrimiento, el tener que ser rechazado, el tener que aún como hijo de Dios, tener que aún, pensaba esto, ¿no? Tuvo que nacer en un pesebre, tuvo que nacer de una virgen, que fue en medio de todo un escándalo, que la gente pensaba que era un bastardo, ¿no? Y aún así él nació en esa condición y toleró todo eso, pero es porque él nos ama y su deseo era poder acercarnos a él, ¿sí? Entonces vemos que él trae la ley, yo les compartí los versículos y podríamos leer, para leerlo acerca de la ley. En Romanos 7, 7 al 8, si lo quieren buscar. Habla de la ley, sí, lo que hizo la ley. 7, 7 al 8 dice,
¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué nos quiere decir? Es que la ley, ¿sí? La ley nos vino a mostrar el pecado que hay en nosotros, lo lejos que estábamos de Dios, ¿sí? Del Dios Santo, Dios Todopoderoso, el Yahweh, ¿sí? Que se manifestó aún en Éxodo, que se manifestó en Israel, ¿sí? Con grandes señales y milagros. De hecho, me acordaba, ¿no? En el tabernáculo, cuando estos hijos de Aarón se acercaron irreverentemente con un fuego extraño, y lo fuerte que fue eso, que los fulminó en un segundo por su santidad, debido al pecado de ellos, debido a ellos tenerlo como, bueno, yo soy el hijo del sumo sacerdote, así que yo puedo estar ahí, soy un sacerdote, puedo acercarme, pero no tuvieron tanta liviandad, ¿sí? Y no fueron conscientes de la santidad. Y aún eso hoy nosotros, ¿sí? Nos tiene que llevar a mirar el valor de la sangre de Cristo, que aún podríamos estar delante de Dios y que nos fulmine, nos incinere en un segundo por nuestro pecado y nuestra maldad, ¿sí? Pero aún así, por medio de esa sangre que habla mejor que la de Abel, esa sangre que nos justifica, ¿sí? Podemos estar delante de su trono, ¿sí? Delante del trono de la gracia, como nos dice Hebreos. Y el próximo pacto es con David, ¿sí? Y que nos habla de hacia dónde vamos, hacia dónde nos está llevando este plan, hacia dónde, ¿sí? El lugar físico. Porque con esto podemos entender que Dios quiere estar en la tierra, Dios quiere vivir en la tierra. Dios no quería quedarse en el cielo para siempre, sino que Dios quería venir a morar con nosotros en un lugar físico donde Él va a reinar para todo. Y podemos ver el pacto que hizo Dios con David, ¿sí? En Salmos 89. Y podemos leer los primeros 4 versículos. Sí, dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Dije: para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu fidelidad. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Sí? Dios le está prometiendo acá a David un trono, ¿sí? Que él para siempre, perpetuamente, ¿sí? De generación en generación, él iba a firmar su trono, ¿sí? Y que él iba a reinar. Esta es una promesa aún para David, pero en la era de venidera, pero principalmente para Cristo, ¿sí? Cristo, el heredero, ¿sí? Porque él dijo que de su descendencia iba a heredar el trono, así que para siempre. Y está hablando de Cristo. ¿Sí? Y vemos que Él quiere venir a la tierra. Podríamos ir también a Isaías 2. Y este es el reinado universal de Cristo en la tierra. ¿Sí? Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas.
porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. ¿Sí? Esta es la culminación, ¿sí? Esto hacia donde estamos yendo, ¿sí? Cristo reinando desde Jerusalén y desde Sion, ¿sí? Y es ahí hacia donde Dios nos está llevando, ¿sí? Por eso vemos cada dinámica que Dios está permitiendo, ¿sí? Cada generación lo que le tocó vivir, ¿sí? Aún de gran persecución, aún en Israel, ¿sí? Todo es porque Satanás sabe, conoce esa promesa de Génesis 3:15. Él conoce que aún Israel es el vehículo para traer salvación. Conoce que es ese Sem, ¿sí? Está para liderar y gobernar, ¿sí? Que es el linaje de David, ¿sí? Va a gobernar. Por eso tanta persecución en contra de Israel. Y nosotros como iglesia, si entendemos, comenzamos a entender esto, vamos a empezar, ¿sí? A orar por esto y a pararnos a favor de este plan, ¿sí? No es lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros creemos políticamente correcto, sino es lo que la palabra nos dice, ¿sí? Que ese rey tiene que reinar y que va a tener un reino y que se va a cumplir. Eso es lo más maravilloso, que si ya está escrito que va a suceder, y por más anticristo o por más persecución que se levante contra los judíos, ¿sí? Por esa simiente también, ¿sí? No puede prevalecer, ¿sí? Porque ya hay una promesa, ¿sí? Y el deseo, lo más hermoso que el deseo es el del Padre. El deseo es el del Padre, no es el de un hombre tampoco, es el del Padre. Si el Padre quiere venir a habitar con nosotros, como habíamos visto la vez anterior en Apocalipsis 21, ¿sí? Es el deseo del Padre, o sea, el deseo, el sueño del Padre consumado, ¿sí? Viviendo con nosotros, trayendo su tabernáculo. Y esto es lo más maravilloso, que aún Dios no nos pedía subir al cielo, sino que Él trae el cielo a la tierra, ¿sí? ¿Y cómo vamos a lograr esto? Esta es la cuarta pregunta para culminar, ¿sí? ¿Cómo íbamos a llegar a ese Jesucristo, a ese Dios de Isaías 6, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Isaías lo vio y dijo, ay, soy hombre muerto, porque aquí soy hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros, ¿no? Y vemos cómo Dios le tocó sus labios, ¿sí? Para purificarlo. Pero delante de ese rey, la única manera era Dios mismo entrando en el linaje de Sem, en el linaje de Abraham, ¿sí? Abraham, este semita, ¿sí? De este hijo de Adán y de Eva, ¿sí? Este hijo de hombre prometido. Y vemos el nuevo pacto, lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Y vamos a leer Romanos 5, del 12 al 17. Postrer Adán, vamos a ver. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel
de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por este Adán entró la muerte, pero por uno sí recibimos la abundancia de vida. Si esto es lo que hizo el postrer Adán, este es el que vino a hacer posible lo que era imposible, ¿sí? La pata que se mandó este Adán, ¿sí? Este primer Adán vino a remediar este postrer Adán, ¿sí? Por eso tenemos esperanza, Él vino a traernos esperanza. Este nuevo pacto fue la respuesta. Y nosotros hoy estamos 2000 años después de la muerte de Cristo, pero imagínense el pueblo de Israel, que ellos esperaban al Mesías. Si nosotros pensamos dirían, qué loco, ¿cómo va a ser posible esto si vemos todo lo que Dios hace, si vemos que es un Dios santo, que no podemos estar con Él? ¿Sí? Imagínense en los patriarcas, lo que habrán pensado, ¿sí? Pero ellos le creyeron a Dios, ¿sí? Y esperaban ese Mesías, ese nuevo pacto. Y me encanta esto de que Dios es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el testigo fiel, es el primogénito de la resurrección, ¿sí? Es el primero que murió y resucitó y tiene un cuerpo glorificado y ascendió al cielo, ¿sí? Él es todo eso, ¿sí? Él es el sacrificio perfecto del hijo de Abraham, ¿sí? Vemos que Isaac fue una representación o una sombra de lo que iba a ser Jesús, pero Jesús es el sacrificio perfecto, ¿sí? Vemos que aún en el tiempo de Moisés, Él es ese corderito, ¿sí? Ese corderito perfecto que se recibía sin mancha, ¿sí? Para ofrecerlo en sacrificio a Dios y quitaba el pecado en ese momento temporal, pero Él vino a quitar el pecado de todos, ¿sí? Pero aún así, en todo eso, lo más hermoso y lo más bello de todo esto es que Dios es un cordero, Jesucristo es un cordero inmolado, un cordero sacrificado, un cordero entregado completamente a sufrimiento, a dolor, a padecimientos, a rechazo. Esto lo podemos ver en Isaías 53, el varón de dolores, experimentado en quebrantos, ¿sí? Y el siervo de Dios, aún en Isaías 42, si lo quieren anotar, ¿sí? Y podemos ver a este varón, ¿sí? Que humilde, que se humilla a la voluntad del Padre, porque Él es un cordero inmolado. Y algo que me maravilla es ver Apocalipsis 5, ¿sí? Que el título de propiedad de las naciones, de la tierra, ¿sí? No lo obtiene solamente un rey, sino que es un cordero. Dice Juan que él vio un cordero como inmolado, y es ese cordero el que recibe, ¿sí? el rollo. ¿Sí? Y es ese mismo cordero que vino a la tierra, es ese mismo cordero de Juan 13 que lavó los pies, teniendo toda la autoridad y el poder, lavó los pies de los que lo iban a traicionar. El mismo que dijo, no se turbe vuestro corazón si me fallan, si tienen, son débiles, ¿sí? Si me fallan, ¿sí? Aún como al principio este Sem, ¿sí? Este Abraham que era un semita y que estaba en el lugar incorrecto, aún así, no se turbe vuestro corazón si están en un lugar incorrecto. Vuélvanse, yo los llamo, yo los invito, yo los quiero sacar, los quiero llevar otra vez a su destino. Es ese mismo cordero inmolado, ¿sí? Ese mismo cordero inmolado que ya estaba desde antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre le dijera no cuando comió de esa manzana. Antes de todo eso, ¿sí? Es ese cordero inmolado y dentro de su corazón late, como escuché y me encantó, late el corazón de un cordero inmolado. Más que todo eso, Él ama ser el cordero inmolado, ¿sí? El que se entrega, el que se da, ¿sí? Por eso Él nos vino a enseñar cómo era en su reino. Yo para reinar necesito primero darme a ustedes, necesito servirlos. Y Él nos enseña que hagamos lo mismo nosotros. Es difícil, pero tenemos el ejemplo de Él, ¿sí? Y Él nos enseña cómo se gobierna y cómo se reina en el cielo, a través de la mansedumbre y el servicio y el darse a otros, ¿sí?
Entonces, para finalizar iba a leer Hebreos. Hebreos 8. Al 15, ya terminamos. Al 15 dice, y no por sangre de machos cabríos, ¿sí? Está haciendo referencia a los sacrificios que se hacían antes, ¿sí? Para quitar el pecado. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermoso, esta es nuestra buena noticia. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció, me encanta esto, se ofreció, nadie lo obligó, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Hermoso lo que hizo la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, que Dios abra nuestros ojos como hoy cantábamos, ¿sí? Porque esta es parte de su belleza, cuando Él entregó su sangre. Me ha pasado muchas veces decir, bueno, sí, Señor, gracias por tu sangre, pero realmente yo entendía cuán lejos estaba. Y no es para condenar, porque aún la ley no la trajiste para condenar, sino para mostrarnos la distancia. Cuánto Dios tuvo que bajar, cuánto Dios tuvo que acercarse, porque había una brecha muy grande. Hay una canción que me encanta que es de Betel y dice, cuán grande abismo había entre nosotros. Y realmente había un gran abismo, una gran separación, ¿sí? Y a veces como no nos costó nada y como ya sabemos que Cristo lo hizo, y es por gracia realmente, no es por nuestros méritos, es como que a veces nos volvemos ingratos, ¿sí? Y dice, como dice su palabra, no, el que mucho es perdonado, mucho ama, ¿sí? Y cuando entendemos cuánto Dios nos perdonó, todo lo que Dios tuvo que hacer para estar cerca de nosotros, ¿sí? Y vemos la humildad de Dios de querer estar con nosotros, de querer una familia del polvo, ¿sí? Dios es Dios. Es Dios y quiere estar con el ser no creado que durante toda la historia, estos 6.000 años, el hombre rechaza y aún insulta su nombre y vemos que Él así no desiste. Y esto es una belleza, es la historia de Dios. Para colmo, es la historia de Dios. Y yo como le decía estos días a Dios, Dios, sacame de esa mentalidad que muchas veces creemos que se trata de mí y de lo que vos me podés dar y de lo que yo quiero tener. Sacame de esa mentalidad, porque esta historia es tuya. Y yo estoy siendo parte de esa historia y vos lo vas a hacer conmigo o sinmigo, pero lo vas a hacer porque es tu historia. Entonces, Señor, dame la humildad para responder, dame el corazón correcto y dame entendimiento, alumbrá los ojos de mi entendimiento para entender que esta historia se trata de vos, ¿sí? De que siempre estuviste con el hombre, de que tu misericordia es más grande que aún mis errores y mi pasado y que aún como un semita que se fue de su lugar y no ocupó su lugar, ¿sí? Estaba en otro lugar incorrecto, vos lo volviste a llamar para que ocupara su lugar otra vez, Señor, para ponerlo en el lugar que vos querías que estaba. Y para que tome su herencia, porque su herencia era gobernar, ¿sí? Y Él no estaba gobernando, pero aún así Dios lo sacó de esa esclavitud, de esa tierra de pecado, ¿sí? De esa tierra ajena, y aún así es lo que hace hoy con nosotros, ¿sí? Para llevarnos a ese destino de gloria, ¿sí? Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque realmente es hermoso tu plan, es hermoso tu pacto con la humanidad. Aún me maravilla, Dios, como hiciste con Abraham, Señor, sabiendo que no íbamos a poder, porque somos débiles, porque nuestra carne es débil, pero aún así en tu misericordia y en tu gracia, tú hiciste la parte que nosotros no podíamos cumplir, Señor. Y vos mismo entraste en la simiente, en un hombre, en el cuerpo de un hombre, Señor. Tomaste de la sangre de un hombre corrompido, pero aún
vos siendo Dios sin mancha, sin pecado. Señor, entraste, te introdujiste en nuestro linaje para salvarnos. Señor, tú eres ese Dios divino, ese hombre divino, el único, ese postrer Adán. Señor, dice Salmos 8:4, que aún tú le diste toda autoridad a los hombres. La autoridad le fue dada a los hombres. Dios le dio autoridad a los hombres en la tierra y el hombre entregó su autoridad a la serpiente, Señor. Pero aún así tú no te quedaste con eso, Señor, sino que vos iniciaste un plan de batalla para ganar nuestro corazón, Señor. Hiciste una batalla para ganar nuestro corazón, no para ganarle a la serpiente, porque aún tú la puedes aplastar de un segundo, es un ser creado. Y vos la podés, ni siquiera compite con vos. No es un rival para vos, Señor. Satanás no es un rival para vos, pero sí querías ganar el corazón del hombre. Que el hombre te dijera que sí voluntariamente, Señor. Y realmente esto nos habla de tu amor, de que aún si querías, podías habernos hecho títeres, nos podrías haber manejado, pero vos querías hombres a tu imagen y semejanza, querías hombres y mujeres que te dijeran que sí, que te amaran, Dios. ¿Cómo puede ser esto, Señor? ¿Cómo puede ser que quieras el amor de un hombre? ¿Cómo puede ser que luches por el amor de un hombre? Señor, si tienes la adoración de los ángeles, tienes la adoración aún del Espíritu Santo, aún de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes, los millares y millares de ángeles que te adoran día y noche, ¿cómo puede ser que viniste a la tierra y te humillaste para ganar el corazón del hombre? ¿Cómo puede ser que tomaste semejanza a los hombres, te despojaste de tu gloria para venir a ser uno más de nosotros y ganar la batalla que el hombre había perdido, Señor? Y ganar nuestro corazón. Yo te doy gracias, Señor, te doy gracias y danos conciencia en este tiempo. Haznos consciente de lo que vale tu sangre, de lo que has hecho en la cruz. Revélanos el poder de tu sangre, de lo que nos libró, Señor, de la maldad que nos libró, porque nos libraste de nuestra maldad. Señor, nos libraste de la muerte. Señor, te doy gracias por esa herencia, por ese destino de gloria al cual nos estás llevando. Gracias porque lo prometiste y lo vas a hacer. Señor, vos te vas a sentar en el trono de David y vas a reinar aún en esa ciudad del gran rey, donde reinó David, Señor. Y Señor, y como dice que en el día, en Isaías 2, que en el día aún, Señor, día grande del Señor, el día donde todo ojo te va a ver, Señor, vas a batir, Señor, todo el orgullo del hombre. Todo orgullo del hombre va a ser abatido. Señor, no va a quedar nada que exalte al hombre, sino el único exaltado vas a ser vos. El único que va a ser exaltado en aquel día vas a ser vos y para siempre, Señor. Todo ojo te va a ver y va a ver el Hijo que desciende del cielo, el Mesías, el Hijo del Hombre de aún Daniel 7. Gracias aún por Jesús tener que entrar en el tiempo del hombre para cumplir esas promesas de que el Hijo del Hombre iba a venir del cielo. Y eso antes era imposible porque no había hombres en el cielo, pero aún así vos viniste como hombre, moriste, resucitaste, ascendiste y vas a volver para que aún los judíos puedan entender las profecías que tú le diste por más de miles de años, Señor. Y ellos van a decir, sí, es ese que viene en las nubes, ese que viene en un caballo blanco, es ese, el Hijo de Dios, el que nos va a librar del imperio no de los romanos, sino el imperio del anticristo y de toda la corrupción que hay en el mundo. Ese es el rey que estábamos esperando. Señor, gracias porque como nos enseña aún Isaías 40, Señor, en Isaías que podemos ver que, Señor, muchos van a estar, Señor, esclavizados, van a estar, Señor, siendo oprimidos y tú vas a librar. Tú eres aquel que viene como un rey, pero no un rey altivo, sino un rey que viene a servir y viene a quitarle la esclavitud a ellos que van a estar en cautiverio, a los judíos, Señor, que van a estar aún tal vez en guetos, van a estar encerrados, Señor, siendo esclavos de todo el imperio del anticristo, pero aún así vos vas a venir a quitarlos, Señor, de la mano del opresor. Vas a romper su yugo de esclavitud para siempre y nunca más nadie los va a volver a poner bajo un yugo de esclavitud, Señor. Así como lo vas a hacer físicamente con Israel, Señor, también lo vas a hacer con nosotros hoy, el pueblo gentil. Todo yugo de esclavitud va a ser quitado completamente, Señor. Yo te doy gracias, papá, gracias por esa promesa. Gracias, Señor, porque tú te comprometiste con nosotros. Gracias, Señor, gracias. No depende de nosotros. Hay una parte que tenemos que hacer, pero aún lo más grande lo has hecho tú y por amor a tu nombre lo vas a hacer. Por amor a tu nombre, porque es tu deseo y es tu sueño, Señor. No sabemos por qué, Señor, pero sabemos que sí, es el Cordero inmolado el que va a venir a reinar. Es el Cordero inmolado, es el que va a venir a tomar toda gloria, riqueza, potestad, dominio,
imperio, todo va a ser para ese cordero inmolado. Señor, gracias, gracias, te amamos Jesús, te amamos y te adoramos en tu hermoso nombre, amén.